Rosario Robles es una política mexicana nacida en México, Distrito Federal. Hasta el momento es la única mujer que ha presidido la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Muy buenas noches, yo soy Doris Arenas, me da mucho gusto darles la bienvenida a De Ida y Vuelta. Esta noche, como ya les adelantaba y les comentaba, voy a presentarles una entrevista con Rosario Robles Berlanga. Antes, como todas las semanas, permítame por favor darle algunos antecedentes de la trayectoria profesional de nuestra invitada de esta noche, Rosario Robles Berlanga. Como les comentaba, ella es una mujer, es una política de la izquierda que fue integrante del Partido de la Revolución Democrática, nacida en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Desarrollo Rural. También fue presidenta de su partido, del Partido de la Revolución Democrática. Uno de sus principales ofrecimientos de campaña fue el de lograr que el PRD consiguiera el 20% de los votos en las elecciones legislativas del 2003 y que de no conseguirlo renunciaría a su cargo. Como presidenta del partido, emprendió una fuerte campaña mediática de promoción del voto rumbo a las elecciones de 2003. Justamente su primera experiencia electoral fueron las elecciones locales del Estado de México en mayo del 2003, en las que se renovaba el Congreso local y los presidentes municipales. El partido salió bien librado, obteniendo cerca del 30% de los votos y algunos municipios importantes. Pero en las elecciones federales, el PRD no obtuvo el 20% del voto prometido por Rosario Robles, aunque se quedó cerca, hay que decirlo, y también incrementó su presencia en la Cámara de Diputados. Ella, Rosario, considera esto como un triunfo, pero fue presionada dentro de su propio partido y acusada de haber dejado una enorme deuda por concepto de los promocionales electorales en la televisión, principalmente con la empresa televisiva Televisa. Fue obligada a renunciar a la presidencia del PRD ese mismo año, siendo sustituida con carácter interino por Leonel Godoy Rangel. En marzo del 2004 y tras destaparse los videoescándalos, Rosario Robles negó cualquier participación en los actos de corrupción de Carlos Ahumada y de los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, pero ante el embate de las críticas se ve obligada a renunciar como miembro activo del PRD en 2004, adelantándose a una anunciada expulsión, y desde ese año se ha alejado relativamente de la escena política de México. En estos momentos tiene en compañía de otras mujeres una consultoría llamada Sostén, que se dedican a dar asesoría a las mujeres que tienen alguna campaña política en puerta. Durante esta conversación con Rosario Robles, quien estuvo en nuestra ciudad en ocasión de participar en un foro organizado por Mujeres y Punto, capítulo Sonora, tuvimos oportunidad de charlar con ella sobre la crisis interna del Partido de la Revolución Democrática, sobre el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y también, por supuesto, de las actividades que en este momento desempeña Rosario Robles. Yo le pido que se quede con nosotros esta media hora. Esto es De Ida y Vuelta. Bienvenidos, iniciamos. Ya lo comentábamos, tanto Rosario Robles como Laura Carrera estuvieron participando en un panel organizado por Mujeres y Punto, capítulo Sonora, que llevó el título Democracia Plena. ¿Cómo les fue en el foro? Muy bien, muchísima participación y pues un debate interesante porque el tema tiene que ver con las mujeres, con la paridad, que a pesar de que aquí en Sonora hay una de las legislaciones más avanzadas, esta ley 151 que establece la paridad a nivel de los órganos de representación política, finalmente no se ha cumplido, ¿no? Y es una de las grandes debates y discusiones que hay en este momento en el país, sobre todo después de que, a pesar de que hemos incorporado las cuotas de género, no se ha logrado incrementar considerablemente la participación de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que este tema de la paridad es una especie de ya no se hagan bolas, porque las cuotas como que complicaron, y sobre todo a los señores les complicaron mucho el procedimiento. Entonces, no se hagan bolas, nos toca la mitad y nos toca la mitad. ¿Por qué? Pues porque somos mujeres. Y porque esta sociedad está compuesta de hombres y mujeres, nada más. ¿Para qué discutimos más? Así es. Rosario, ¿cómo ha sido tu vida después de que sales de estar activamente en la política, después de que sales del Partido de la Revolución Democrática? Bueno, obviamente me tocaron tiempos difíciles, pero también la posibilidad de repensar. ¿Más complicados que los que se viven en este momento? Bueno, no.
Hablo en los términos personales, obviamente uno siempre cree que sus problemas son los más grandes y los que tiene el país y los que tiene mucha otra gente, pues evidentemente son superiores, ¿no? Pero yo hablo en términos de mi trayectoria política, el hecho de que tuve que dejar el PRD, de que tuve que también dejar la política, pero pues ahí vamos levantando cabeza y sobre todo participando desde otras trincheras. Hoy estoy un poco como desde tu óptica en los medios de comunicación, participo en el programa de Pepe Cárdenas, estoy en 2 programas de televisión ahí en la Ciudad de México, escribo en el periódico Milenio todos los sábados y desde ahí pues trato de exponer mis puntos de vista y de plantear cuestiones que tienen que ver con el país y también pues apoyando a las mujeres, empoderando mujeres, convencida de que nos tenemos que fortalecer, de que nos tenemos que apoyar entre nosotras, de que es fundamental la solidaridad para que ganemos espacios. Hicimos una empresa que se llama Sostén, con mujeres todas muy exitosas, muy competentes. Está Laura Carrera, está María de las Heras, que todo el mundo conocemos y sabemos que es una de las mejores en cuanto a encuestas y análisis político. Una magnífica publicista como es Margarita Jiménez Urraca, que tal vez no la conocemos porque siempre está detrás de la imagen, pero pues es la del se los firmo y se los cumplo de Peña Nieto. Esa cuando campaña fue tan la exitosa. campaña para gobernador. Está Ana Vázquez Colmenares, joven, en toda la cuestión de imagen, y otra joven también, Rocío Bolaños, en toda la cuestión de estrategia de medios. Entonces hicimos un modelo exitoso para hacer campañas políticas, para que las mujeres ganen las elecciones. Y iniciamos el año pasado, tuvimos 17 campañas que llevamos nosotras como Sostén y en las 17 ganamos. Así es que... Pues eso habla del trabajo que están realizando, del éxito que están teniendo. Y en este año nos contrataron para las campañas de todos los candidatos a diputados y diputadas en Hidalgo del PRI y ganamos todos los distritos. Entonces quiere decir que este modelo es exitoso, sirve y sobre todo parte de un criterio, y es la conexión con la gente, el trabajo territorial a través de métodos novedosos. Continuamos, yo le agradezco que siga con nosotros en este espacio en De Ida y Vuelta. Le estoy presentando una conversación con Rosario Robles. Estamos haciendo una reflexión sobre la crisis interna del Partido de la Revolución Democrática y en esta parte de la entrevista también Rosario Robles hace una reflexión sobre la situación actual de la izquierda en nuestro país. Vamos pues a la entrevista con Rosario Robles. La vena política difícilmente la puedes dejar, Rosario. Para nada. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo entender hoy en día lo que está pasando en el Partido de la Revolución Democrática? Es decir, hace más de 2 meses que tuvieron la elección interna y bueno, hasta el momento no ha salido a la luz un resultado. Da la impresión de que el partido, Rosario, se está desmoronando. ¿Cómo interpretas esta crisis, Rosario? Tú que fuiste una pieza clave en la evolución de este partido. Pues es evidentemente una crisis muy severa que para mí manifiesta el agotamiento de un modelo de PRD, un modelo basado en la conformación de grupos que se fueron apoderando del partido y del aparato, y al mismo tiempo un modelo basado en el esquema del dueño único del partido, que es Andrés Manuel López Obrador. Esta situación evidentemente que llevó a una crisis, desde antes del proceso electoral, con una intromisión pues abierta de Andrés Manuel a favor de uno de los candidatos, con las situaciones que se dieron el día de la elección y bueno, y con la enorme contradicción que significa que el PRD, el partido que surgió luchando en contra del fraude electoral, el partido que durante toda la segunda mitad del 2006 exigió que se contara voto por voto, que no reconoce a Felipe Calderón como presidente, sea incapaz de contar sus propios votos. Y no solo sea incapaz de contar sus propios votos, sino de que haya incluso declarado un ganador con el 86% del conteo de las casillas. Entonces, eso es una incongruencia que yo creo que al PRD, pues sí le ha tocado en el corazón. Es decir,
ha sido un golpe que ha ido directo a la fibra más importante porque tiene que ver con su origen, tiene que ver con sus causas y sus propios principios que ya se han visto vulnerados en toda esta elección. Yo no veo más salida que la que ha planteado Cuauhtémoc Cárdenas, que esta elección pues tiene que anularse, que quienes hoy quieren quedar al frente de la presidencia tendrían que hacer a un lado estas aspiraciones personales y colocar por encima al PRD. Pero creo que más allá de eso, pues tiene que haber una rediscusión de en dónde se perdió el camino, cómo se vuelven a retomar las causas de la sociedad, que son las causas del PRD y de la izquierda, y cómo relacionar al partido con el movimiento que encabeza López Obrador. Yo creo que Andrés Manuel, pues obviamente es el liderazgo más fuerte que tiene el PRD, un liderazgo con una gran influencia social, con un gran arraigo popular, pero con su lógica propia, y otra es la lógica del partido. Entonces se tiene que construir como una especie de pareja en la que todos ganen y no solamente gane una parte, porque la lógica de Andrés Manuel López Obrador es la del 2012 y el PRD no puede renunciar al día a día, al encabezar luchas y al ganar elecciones porque es un partido político. Entonces se mueve en esa contradicción. Yo creo que esto va más allá de quién se queda al frente. Tiene que rediscutirse a fondo el papel de la izquierda mexicana, porque no estamos en el 88, estamos en un México que ha cambiado, que falta mucho, un México en el que el PRD ha sido una pieza clave, indudablemente para su transformación, pero en donde la gente ya también está demandando posiciones constructivas, soluciones y diálogo, y eso es lo que en este momento nos está aportando. Rosario, bueno, esto ya está teniendo un costo político y un costo electoral, eso lo veremos en las próximas elecciones en el 2009, pero hace unos días el grupo parlamentario del PRD mandó a hacer una encuesta y los datos arrojados, pues la verdad son alarmantes, son un foco rojo para el partido. En esta encuesta que fue publicada hace apenas unos días por Excelsior, específicamente el 20 de mayo, y algunos de los datos que arrojan luego de la toma de tribuna y de la elección del partido es que más del 65% de los encuestados no votaría por ese partido político, pero todavía, Rosario, hay otro dato más alarmante, más serio, solo el 5.5% votaría por el PRD. Datos, como decimos, muy graves para un partido que actualmente es la segunda fuerza política en el país. Estuvo a punto de ganar la presidencia de la República, que tuvo 15 millones de votos y que evidentemente yo sí creo que la izquierda debe de ser el proyecto alternativo para este país. Entonces es muy alarmante en todos los sentidos. Yo ya veo muy difícil que para el 2009 haya una recuperación. Y el problema aquí es, insisto, esta discusión de fondo, porque López Obrador no le importa esta caída del PRD, porque él piensa todo en términos personales y que todo gira en torno de él. Entonces él dice, yo en el 2012 voy a volver a ser el candidato y yo voy a lograr aglutinar a todos los que no quieren votar por el PRD, que al partido, mientras tanto, le vaya mal, no es mi problema. Yo voy a llegar como el Salvador y voy a volver a convocar ese gran respaldo ciudadano que tuve en el 2006. Y yo creo que ahí hay un error de cálculo que tiene que ver, pues, una vez más con una idea de que una sola persona puede representar un gran movimiento que debe ser colectivo, que es muy amplio, que es plural y que requiere como muchas maneras de expresarse, ¿no? Entonces, sí, pues sí, y yo simplemente comparo. Yo, siendo presidente del PRD, a mí me tocó una elección intermedia, conducirla, llevarla a cabo, una elección solamente de diputados que fue en el 2003. A mí me dejaron 52 diputados en la bancada perredista, yo aumenté a 97 en una elección muy difícil y dijeron que había sido un fracaso, a pesar de que había duplicado el número de diputados para el PRD. Yo no sé ahora qué van a decir después de que tienen 120 y tantos diputados y van a bajar a 50, que es lo más probable si las cosas no cambian, y entonces pues las cosas empiezan a ponerse en su lugar también, ¿no? Claro. Es porque, fíjate, toda la discusión que se dio sobre esa elección del 2003 y sin embargo estamos viendo esta crisis tan severa. Ahora, es indudable que el factor López Obrador es una pieza clave en esta crisis interna del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuál es el dilema para el PRD, Rosario? ¿Podrá sobrevivir este partido
con López Obrador, sin López Obrador o a pesar de López Obrador? Pues tiene que hacerlo con López Obrador por la sencilla razón de que, como decíamos hace un momento, su liderazgo más importante. Y es una relación de amor y odio, ¿no? Es decir, López Obrador les dio 15 millones de votos. Si el PRD tiene hoy tantos diputados y senadores, es gracias a esa campaña política. Y quienes hoy ocupan esas posiciones y que están en el aparato del partido, pues ya se les olvidó que tienen esa gran capacidad hoy, pues gracias precisamente a la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la campaña presidencial. Eso no se puede regatear, no se puede discutir porque estaríamos haciendo un análisis que no es correcto. El problema es que ese liderazgo que tiene toda esta fortaleza que creo yo de ser el único en este momento en México, que tiene un vínculo cercano con la gente, que tiene esta relación tan estrecha, sobre todo con los de abajo, porque él sabe que ahí está la disputa, que ahí está la pelea. Es un liderazgo al mismo tiempo profundamente autoritario, un liderazgo que no permite que se recreen otras opciones, que no permite que haya una discusión colectiva, que no entiende que el PRD fue construido justamente para dar una lucha dentro de los cauces institucionales y que todo eso hoy, así como le hizo mucho bien al PRD en un momento determinado, hoy le está haciendo mucho daño. Entonces yo creo que la discusión tiene que venir de las dos partes. Yo creo que López Obrador también tiene que ir a una reflexión autocrítica, ¿no? Hasta ahora no se la he escuchado de por qué no ganó la presidencia de la República, más allá de todo lo que se pudo haber hecho para evitar que él llegara. Lo que es un hecho es que él cometió errores y hasta el momento no los reconoce. El error que cometió de apoyar a un candidato con todo en la elección interna del PRD, cuando él pues es el líder de todo un movimiento y de todos los perredistas, y evidentemente esta decisión a ultranza de impedir que Jesús Ortega pueda ser el presidente del partido, ¿no? Yo creo que estos errores pues sí están costando, independientemente de la opinión personal que yo pueda tener tanto de Alejandro Encinas como de Jesús Ortega. Creo que a estas alturas, aunque ya por mandato se tuvieron que contar los votos y aunque se tenga que calificar la elección, el que quede ya no va a representar, ni va a tener la legitimidad ni la capacidad de conducir al partido de la izquierda mexicana. Entonces, que a ti te tocó, por cierto, contender con Jesús Ortega, con Jesús Ortega, y le gané en una proporción mayor de 2-1. Por eso, con todo y las trampas que se hicieron, a mí ese día en la noche todo el mundo me estaba levantando la mano. ¿Por qué? Pues porque, y yo creo que es algo que también se tiene que pensar, ¿por qué Alejandro Encinas, de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, de todo lo que eso representa, no pudo ganar contundentemente una elección? Y teniendo el apoyo de López Obrador, porque yo no tuve el apoyo de Andrés Manuel, al contrario. Pero bueno, finalmente esa ya es tarea de los perredistas, aunque a mí me sigue doliendo el PRD, porque pues fue mi partido durante muchos años. Yo no milito en otro partido político, yo no me salí del PRD para irme a otro lado. ¿Volverías a un partido político, Rosario? No digo que no, en este momento no está planteada esa opción, pero yo soy una mujer de izquierda, mis convicciones están por ese lado y quiero una izquierda fuerte para este país y estoy convencida que la izquierda es la solución para México. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Le estoy presentando una conversación que sostuve hace apenas algunos días con Rosario Robles Berlanga. Ella es ex integrante del Partido de la Revolución Democrática y ha sido hasta el momento la única mujer en presidir la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Hablamos en este bloque con Rosario Robles sobre las otras batallas, además de la guerra interna casi fratricida que se vive dentro del PRD. Hay lo que pudiéramos llamar otras batallas, y me refiero a 3 puntos específicos que fue acerca de los que le pregunté a Rosario Robles. Número 1, los frentes que tiene abiertos hoy el presidente Felipe Calderón, en particular esta guerra, esta lucha contra el narcotráfico. Seguidamente, la batalla
hasta este momento silenciosa, pero que seguramente va a dar mucho de qué hablar, de la elección de los nuevos consejeros del IFE, de los 3 nuevos consejeros del IFE. Así es que vamos a escuchar lo que nos dijo Rosario Robles al respecto. Finalmente, Rosario, además de la guerra política y fratricida para algunos que se vive dentro del PRD, hay otros escenarios, lo que pudiéramos llamar las otras batallas, y que son las que se están librando en distintas esferas públicas del país, pero que están presentes día a día en el imaginario colectivo. Me gustaría conocer tu opinión, Rosario, sobre algunos temas específicamente. Los frentes que tiene abiertos, por ejemplo, hoy en día el presidente Felipe Calderón, particularmente el de la lucha contra el narcotráfico y, bueno, la tan polémica y discutida intervención del ejército mexicano en esta lucha. Bueno, yo creo que es muy polémica, evidentemente, si se plantea como la única solución. A mí me tocó de cerca, platicar y comentar, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas Batel cuando era gobernador de Michoacán. Él mismo estuvo de acuerdo en que fuera el ejército a Michoacán cuando había una situación tremenda, los decapitados que se encontraron en las pistas de baile, muertes todos los días, en fin. Y bueno, uno se preguntaría cómo es que la izquierda convalida la presencia del ejército en las calles y siempre ha sostenido que el ejército debe estar en los cuarteles y que las labores de policía no la deben realizar pues un cuerpo muy reconocido como es el ejército mexicano, pero que no está capacitado para ellas. Y yo creo que como una medida temporal e inmediata ha sido necesaria, pero pasan los meses y seguimos viendo que este asunto no solo no se resuelve, sino que se recrudece. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo creo que lo que está pasando es que no estamos atendiendo lo de fondo, lo verdadero, lo que está generando el problema. Y bueno, y aparte de lo de los intereses económicos, yo creo que está todo el tema de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Del sanear a la sociedad desde abajo, en las comunidades, en las familias. Tenemos familias desintegradas, familias en donde prevalece la violencia, familias encabezadas por mujeres en condiciones muy precarias, que tienen que trabajar y los hijos se quedan solos con todo lo que esto implica. Es decir, si no trabajamos en ese terreno, si no estamos actuando en la prevención y en la reconstrucción del tejido social, esos niños serán los delincuentes de mañana, irremediablemente. Entonces, ahí es donde tenemos que sembrar, pensar no solamente en cómo enfrentamos el problema hoy, sino cómo lo vamos eliminando hacia el futuro. Y esta es generando oportunidades, incorporando con una lógica de inclusión, de combate a la desigualdad, a la pobreza, a la violencia. Todo esto tiene que ser parte de un esquema integral que nos permita atacar este problema de fondo. Te quiero pedir dos opiniones más, Rosario. Estamos abusando un poco del tiempo de Rosario Robles porque sabemos que tiene un evento dentro de poco tiempo, pero hablando de estas otras batallas, bueno, ya hablábamos de la que se libra contra el narcotráfico o la que pretende el presidente Felipe Calderón librar contra la delincuencia organizada, pero también están las batallas que se libran en el Congreso. Ahora mismo presenciamos pues el debate por la reforma energética. Claro, y como ese muchos otros temas que a mi juicio tendrían que ser la prioridad nacional, como el tema educativo. Bueno, se presentó esta Alianza para la Educación y no trascendió, cuando debiera ser el asunto que debiéramos estar todos discutiendo y planteando, porque ahí es la gran reforma y es la posibilidad del progreso y el desarrollo de nuestro país. Claro. Otra batalla silenciosa, Rosario, pero que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días, es la elección de los nuevos consejeros del IFE. Por supuesto, y que además ya sabes, como salieron las 3 consejeras, se está planteando pues la necesidad de que estén representadas las mujeres, y ya están las voces de que por qué, si esto no es por cuotas, sino por capacidades, como si las mujeres no fuéramos capaces. Entonces, todo esto, pero a mí, ¿qué reflexión me lleva de lo que pasa en el Congreso? En primer lugar, que lamentablemente estos debates, por ejemplo, como el del petróleo, pues es un debate entre 4 paredes, en las que sí lo seguimos, pero al final de cuentas no es el debate de la sociedad ni la participación de la sociedad. Exactamente, ¿no? Porque es un tema que nos compete a todos. Estamos hablando de México, de nuestro país. Pero por otro lado, es cómo prevalece toda esta lógica de confrontación, de encono, que yo creo que los ciudadanos ya estamos cansados. Ya queremos diálogo, queremos soluciones,
Yo creo que la señora está preocupada en su casa porque al día siguiente no tiene que darle de comer a sus hijos, el señor porque está desempleada, porque está así es, porque el muchacho ya no puede ir a la universidad, porque el marido tuvo que irse al otro lado. Yo creo que hoy más que nunca México necesita a sus mujeres en donde se están tomando decisiones, porque ya se necesita otra hormona que no sea la testosterona en las decisiones políticas. Ya necesitamos quienes construyan puentes, ya necesitamos quienes construyan caminos de solución, soluciones pacíficas, convivencia, que es lo que le urge a este país. Llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le espero la semana próxima, jueves, ya lo sabe, a las 11 de la noche, los domingos, 9:30 de la noche. Gracias por su atención y compañía. Pásela bien y lo espero aquí en De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente.